Bienvenidos a este podcast, donde compartiremos información sobre el contexto económico, social y político que dio origen al movimiento obrero en Colombia. Este movimiento surgió en respuesta a las condiciones laborales abusivas durante la Revolución Industrial, donde los trabajadores enfrentaban largas jornadas y bajos salarios sin protecciones. Estos movimientos buscaron justicia social y mejores condiciones de trabajo, como la reducción de la jornada laboral, los aumentos salariales, la seguridad laboral y la creación de leyes que respetaran los derechos humanos en ese ámbito. En Colombia, el movimiento obrero se originó en un contexto económico caracterizado por la industrialización incipiente y la dependencia de exportación agrícola, que generó una profunda desigualdad económica y precariedad laboral. Socialmente, la migración interna hacia las ciudades y las pésimas condiciones de trabajo llevaron a los obreros a organizarse en busca de mejoras. Políticamente, el dominio de las élites y el bipartidismo excluían a los trabajadores en la toma de decisiones, lo que sumado a la influencia de ideas socialistas y anarquistas impulsó esta lucha. Durante este periodo, Colombia comenzó un lento proceso de industrialización, impulsado por la demanda internacional de productos como el café. La economía era mayoritariamente agraria y dependía de la exportación de materias primas, lo que limitaba el desarrollo de una industria sólida. Las condiciones laborales eran precarias, con largas jornadas y bajos salarios. La industrialización dependía de inversiones extranjeras, lo que generó una estructura de poder donde podíamos decir que las élites locales controlaban estos recursos, mientras que la mayoría de la población trabajadora vivía en pobreza. Ciudades como Bogotá y Medellín comenzaron a concentrarse los trabajadores, muchos de los cuales eran campesinos en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, esta migración masiva llevó a problemas como falta de vivienda y explotación laboral. Con relación a las condiciones de trabajo, los trabajadores se enfrentaban jornadas de más de 12 horas en condiciones insalubres y sin derechos laborales. Esto fue lo que impulsó a las organizaciones de los trabajadores en busca de mejores condiciones de vida. A medida que las condiciones se empeoraban, los trabajadores desarrollaron una conciencia de clase, reconociendo que sus problemas eran compartidos y estructurales, lo que fomentó la solidaridad y la creación de las organizaciones obreras. En el contexto político, a principios del siglo XX, el sistema político estaba dominado por el bipartidismo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, excluyendo en gran parte la población de la toma de decisiones. Para el movimiento obrero ha sido fundamental en la lucha por los derechos laborales y sus objetivos han tenido un impacto significativo en la mejora de condiciones de los trabajadores. Aquí detallaremos solo algunos. La mejora de las condiciones laborales. El objetivo principal era reducir las jornadas laborales y mejorar las condiciones en las fábricas, que eran peligrosas y poco higiénicas. El aporte a la implementación de la jornada laboral de 8 horas fue un logro crucial, permitiendo un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. También se establecieron regulaciones sobre seguridad e higiene en los trabajos. El salario justo era buscar un salario digno que garantizara una vida decente para los trabajadores, y esto se dio a través de las huelgas y las negociaciones colectivas, que se logró el establecimiento del salario mínimo, lo que ayudó a combatir la pobreza y mejorar los niveles de la vida de la clase obrera. En cuanto a los derechos colectivos y la libertad sindical, era importante garantizar el derecho de organizarse. La obtención de este derecho permitió que los trabajadores negociaran mejores condiciones laborales y protegerse, por ejemplo, contra despidos arbitrarios y masivos. En cuanto a la seguridad social y la protección ante riesgos laborales, crear mecanismos de protección para los trabajadores en caso de accidentes, enfermedades, vejez o desempleo. La creación de sistemas de seguridad social, incluyendo pensiones y seguros de desempleo, ha sido uno de los logros más importantes del movimiento obrero, brindando protección ante estas situaciones adversas.
luchar por la igualdad de derechos para las mujeres y otras poblaciones marginadas. El movimiento obrero ha permitido la igualdad salarial y el acceso a derechos laborales para mujeres y minorías, además de impulsar leyes contra el acoso laboral y la discriminación de género. El movimiento obrero en los años 30 y todas las condiciones laborales previas. Y es que en los años 30 las condiciones eran extremadamente precarias. Los trabajadores enfrentaban jornadas de trabajo de hasta 12 y 16 horas diarias, con salarios que no cubrían sus necesidades básicas. La falta de medidas de seguridad en fábricas y minas resultaba en frecuentes accidentes laborales y la ausencia de derechos laborales garantizados dejaba a los trabajadores vulnerables y desprotegidos, lo cual llevó a la consolidación de este movimiento. En respuesta a estas injusticias y en ese momento donde los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos y asociaciones, logrando una mayor cohesión y un poder. Entre esos principios y objetivos estaban la reducción de la jornada laboral. Exigían salarios justos, mejores condiciones de trabajo, y esto incluía la implementación de medidas de seguridad y también los derechos colectivos. Todo esto fue posible gracias a las huelgas y protestas organizadas por los sindicatos, que fueron fundamentales para forzar a empleadores y gobiernos a negociar mejoras. En Estados Unidos, las huelgas masivas en la industria automotriz y siderúrgica, así como en Europa se llevaron a cabo huelgas generales, demostraron la fuerza de este movimiento. Estas acciones no solo visibilizaron las demandas de los trabajadores, sino que también presionaron que para implementar cambios significativos debían destacar en estos movimientos y que el impacto no sería solo en las fábricas y en las calles, sino también en la política. Los partidos políticos que representaban los intereses de los trabajadores comenzaron a ganar terreno, lo que permitió que las demandas obreras se tradujeran en leyes. Esto marcó un cambio en la relación entre capital y trabajo, donde las condiciones colectivas se convirtieron en un pilar fundamental para garantizar las condiciones laborales más justas, dejando un legado y bases para muchos de estos derechos laborales que hoy se consideran fundamentales. La jornada de 8 horas, salarios mínimos, las condiciones de seguridad en el trabajo y el derecho a la negociación colectiva son conquistas que transformaron el mundo laboral y mejoraron la calidad de vida de los trabajadores. Para finalizar con este podcast, hablaremos sobre la relación del trabajo social y los movimientos sociales. Y es que esta relación es un poco compleja y mutuamente beneficiosa, ya que comparten el objetivo fundamental, que es lograr una sociedad justa e igualitaria, donde se respeten los derechos humanos. La Federación Internacional de Trabajadores Sociales destaca la importancia del compromiso del trabajo social con la transformación de la realidad social, promoviendo la justicia, defendiendo los derechos humanos, lo que requiere una participación activa en los movimientos sociales. Según la Federación, el trabajo social se basa en los principios de justicia, que también inspiran los movimientos, buscando desafiar esas estructuras opresivas como racismo, sexismo, desigualdad económica y exclusión. Los trabajadores sociales no solo brindan apoyo individual, sino que fomentan cambios que pueden impulsar a los movimientos. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.